en esta mañana quiero compartir contigo unas palabras que han sido de bendición para mi vida. Y lo bueno, como todo lo bueno se comparte, también quiero que sean de bendición para la tuya. Ahora bien, te pido que estés dispuesto a abrir tu corazón, a abrir tu mente para que el Espíritu Santo pueda entrar allí y estas palabras puedan ser de bendición. Te pido antes de comenzar que me acompañes en oración. Querido Dios, gracias por tu amor, por tus bendiciones y tus cuidados. Te pedimos en esta mañana que nos dirijas, que nos unjas con el Espíritu Santo, que nosotros podamos entender que tú estás a nuestro lado. Gracias por tu amor y tus cuidados, en el nombre de Jesús. Amén. Resulta que la vida de David tuvo muchos altos y bajos, por lo cual podríamos hacer referencia a muchos momentos de su vida que nos pueden dar lecciones a la nuestra. Pero en esta mañana utilizaremos algunos capítulos, desde el 18 hasta el 23 de Primera de Samuel, que nos hablan acerca de la situación en que se encontraba David. Para que tengas un panorama más amplio sobre lo que estaba sucediendo, haremos un breve resumen sobre estos capítulos. Resulta que David tenía un enemigo, y este enemigo se llamaba Saúl. Saúl había entendido que David había alcanzado el favor de Dios y que el favor de Dios se había apartado de él, que el éxito de David había superado a sus siervos, que este mismo éxito había trascendido al pueblo, y lo vemos en el versículo 7 del capítulo 18, donde las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces podemos entender por qué el celo de Saúl crecía dentro de él en contra de David, al punto de querer darle muerte. Entendemos que David comenzó a huir de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Porque Saúl entendía que el favor de Dios se había alejado de él y estaba con David. David llega a la ciudad de Nob, una ciudad de sacerdotes, y llega allí con una necesidad. Y podemos ver que esta necesidad era de hambre. Entonces entendemos que David no estaba en la mejor situación. Sabiendo Saúl, por parte de uno de sus siervos, que David se encontraba en este lugar, mandó a llamar al sacerdote Ahimelech y le preguntó al sacerdote por qué había conspirado contra él. Porque Saúl estaba entendiendo que el sacerdote se había aliado con David. Pero no era eso lo que estaba sucediendo. El sacerdote había ayudado a David porque entendía que David tenía el favor de Dios. Resulta que Saúl, en su desesperación por encontrar a David y querer darle muerte, arremetió contra los sacerdotes, enviando a este mismo siervo que le cuenta que David estaba en este lugar a matar a cada uno de ellos. Uno de estos escapó y dio aviso a David sobre lo que había sucedido. Quiere decir que ya la aflicción de David no estaba solamente sobre él, sino también había alcanzado gente inocente. Resulta que David no quedó en este lugar, huye, y a este lugar donde huye llegan unas personas que precisamente no eran quizás las personas que David necesitaba a su lado. Eran personas llenas de amargura, endeudadas, con espíritus llenos de amargura. Podemos entender que ya David no estaba solo en su aflicción, sino que lo acompañaban no precisamente gente llena de gozo, sino gente que también estaban en situaciones complicadas. David estaba acompañado de este grupo de gente. Ahora podemos ver que ya David no estaba solo, sino que David estaba acompañado. Y
Si vamos un poquito atrás en estos capítulos, ya David no estaba solo y tenía armamentos, y esto hizo que Saúl se preocupara aún más. David se enteró de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, que estaban en batalla. David consulta a Dios y le pregunta a Dios si él podía ir a pelear. David consultó 2 veces a Dios y las 2 veces Dios le respondió que sí, que fuera, que iba a entregar a los filisteos en sus manos. Saúl se entera de que David está en este lugar y le dice al pueblo que bajara y acorralara a David en este sitio. David consulta a Dios preguntándole si el pueblo lo iba a entregar. Y Dios le dijo que sí, que esto iba a suceder. David decide huir al desierto. Y aquí es cuando vemos completamente la aflicción de David. Cuando nosotros podemos ver que David estaba sumergido en una situación que no era fácil. Es cuando David escribe el Salmo 42. Este salmo nos dice la aflicción por la cual estaba pasando David. En el versículo 3 de este salmo nos dice que fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea que David había llegado al punto de llorar ante la situación en la que se encontraba. Oye, y precisamente David no estaba rodeado de gente llena de gozo. David estaba rodeado, como habíamos mencionado, de gente llena de amargura. Gente que estaba en aflicción. Y miren la pregunta que le hacían a David todos los días. ¿Dónde está tu Dios? Esta pregunta probablemente pudo haber creado desconfianza en la vida de David. Pudo haber creado desánimo y pensar que Dios lo había abandonado. Incluso esta pregunta probablemente pudo haber estado llena de una intención de burla sobre la situación por la cual vivía David. Pero podrás pensar, oye, tú me estás diciendo que David había llegado a este punto cuando David, en los capítulos que habíamos mencionado, había consultado a Dios y Dios había contestado sus respuestas. Sí. Porque nosotros, aún caminando con el Señor, podemos tener situaciones en nuestras vidas que nos pueden llevar a esta situación, que nos pueden llevar a la situación de derramar lágrimas de día y de noche. Y quizás los que están a nuestro alrededor nos pueden llevar a pensar que Dios nos ha abandonado. Y quizás los que están alrededor quizás no pueden entender nuestro sufrimiento y nuestra aflicción. ¿Sabes? En el versículo 5 de este mismo capítulo de Salmos nos dice que David se hizo una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? David se estaba preguntando él mismo por qué él estaba sintiendo esa aflicción tan grande. ¿Sabes que el verbo turbar, traducido al hebreo, significa, o más bien tiene la idea de el grito de un animal acorralado? Te estoy diciendo que David, al hacerse esa pregunta, estaba diciendo que se sentía de la misma forma, que se sentía acorralado, que su enemigo estaba detrás de él día y noche, en la búsqueda para matarlo. Tú y yo tenemos un enemigo que también está detrás de nosotros para matarnos. ¿Sabes? Cuando tú decides trabajar para el Señor, cuando tú pones tu vida al servicio de Dios, te aseguro que vas a tener un enemigo.
Un enemigo que va a estar dispuesto a llevarte, como lo hizo Saúl con David, a llevarte a derramar lágrimas, a llevarte a situaciones que puedas pensar que no tienes esperanza. Pero si este versículo terminara ahí, podríamos decir, David se rindió, David se desanimó y pensó que Dios lo había abandonado. Pero sabes, aquí está la lección para nuestras vidas. David entendió. Termina el versículo diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabes? Esto me hace recordar a Job. Job también tuvo una situación similar, donde tenía un enemigo que no podía ver, que estaba tratando de quitar su vida. Más aún estaba tratando de desanimarse y de que perdiera la confianza en Dios. Job entendió que su situación era tan difícil que lo llevó a maldecir el día en que nació. Pero si Job hubiese quedado allí, como podríamos pensar que David hubiese podido quedar si no hubiese terminado ese versículo, podríamos pensar que todo estaba perdido. Pero Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que dentro de su aflicción, Job hizo lo mismo que hizo David. Entendió que aún lo que dijeran los que estaban a su alrededor, aún la opinión que pudieran tener los que estaban a su alrededor, Dios estaba a su lado. Aún la gente le preguntara, ¿dónde está tu Dios? Ellos entendían, David entendía que Dios estaba a su lado, que solamente él tenía que esperar, confiar y dejar que Dios obrara. Saúl persiguió a David, pero David entendía que Dios era más fuerte que su enemigo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana. Que tú entiendas que aún dentro de la aflicción tienes que esperar en Dios. Que Dios está allí contigo. Que cuando te pregunten ¿dónde está tu Dios?, tú puedas entender que Dios está a tu lado. Que aún tú derrames lágrimas, que tú puedas entender y tener la confianza de que Dios está a tu lado. Nosotros no podemos perder de perspectiva que tenemos un enemigo al que nosotros no vemos, que está dispuesto a hacer lo que sea por destruir nuestras vidas. Pero si nosotros también podemos entender y tener la confianza y la certeza de que Dios está a nuestro lado, no hay por qué temer. Mi invitación en esta mañana es que así como yo he entendido en mi vida personal que Dios está a mi lado, que en situaciones difíciles Dios ha estado conmigo, y como yo te dije que lo bueno se comparte, yo quiero que tú entiendas que aún en tu situación, por más difícil que sea, Dios está contigo. Te invito a orar. Querido Dios, ayúdanos a entender que tú estás a nuestro lado, que aún dentro de las situaciones más difíciles de nuestra vida, donde podamos pensar que estamos solos, que los demás puedan pensar que nosotros estamos solos, que nuestra fe se mantenga arriba, que cuando los vientos de desánimo soplen sobre nosotros podamos gritar más fuerte y clamar más fuerte de que tú estás a nuestro lado. Ayúdanos a tener esa certeza y esa confianza de que tú vives con nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Y así como yo he decidido que tú seas parte de mí, que otros también puedan decidir que tú seas parte de ellos. Esta lucha contra el enemigo no la podemos llevar solo. Tenemos que agarrarnos de ti y confiar de que tú estás a nuestro lado. Que cuando nos pregunten dónde está nuestro Dios, nosotros podamos decir, mi Dios está a mi lado. Permite, mi Dios, que nosotros podamos
cada día acercarnos más a ti. Que tú puedas obrar en nuestras vidas y que nuestras vidas sean ejemplo para los que nos rodean. Gracias por tu amor y tus cuidados. En el nombre de Jesús. Amén. Tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas, el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Debemos proclamar. Tienen que saber.